Congreso estem bé perquè estem envoltats d'amics, de companys i és un privilegi extraordinari, i els explicava que quan us veig a la tele que avanceu en grup i que sou 15 o que sou 28, doncs l'orgull és infinit. Per tant, el que cal és guanyar diumenge i portar el país doncs, a la llibertat. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Oriol Junqueras, el que fuera vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, y otros consejeros, otros líderes del independentismo que hoy están sentados en el banquillo del Tribunal Supremo, acusados, entre otros delitos, de rebelión, sedición o malversación, han acudido a tomar posesión de sus actas en el Congreso de los Diputados y también en el Senado, caso de Raúl Romeva. Han llegado esta mañana porque la semana pasada el Supremo daba luz verde a que pudiesen tener este permiso para acudir, como decimos, a recoger sus credenciales, tanto en el Congreso, en la Cámara Baja, como en el Senado, en la Cámara Alta. Por mucho que el Supremo diga que esto es un procedimiento normal, pues a la opinión pública choca, no entiende ver a estos presuntos golpistas acudir como si nada. Recordemos que están en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por lo que sucedió en Cataluña el 1 de octubre de 2017 con la convocatoria de ese referéndum ilegal e ilegítimo y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de ese mismo año de 2017. Rull, el que fuese consejero de territorio de la Generalidad de Cataluña, encima ha tenido el cuajo de calificar la situación de irreal i de surrealista, pues sin duda que lo és. Doncs som aquí representant el poble de Catalunya, representant la nostra nació aquí en el Congrés dels Diputats, en una situació absolutament irreal, surrealista. El fet que no puguem fer reunions de grup parlamentari, que estiguem permanentment vigilats, que hi hagi aquesta coacció dels nostres drets i llibertats. Nosaltres ho repetirem sempre. La nostra no és només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat. S'equivoquen aquells que pensen que el problema el tenim els independentistes catalans. En el relato que van colocando los separatistas en el exterior, sin duda que lo que ha sucedido esta mañana son muy buenas noticias. Esto es normalizar la situación de los golpistas. Esto es ir preparando el terreno a lo que pudiera pasar una vez que Pedro Sánchez se convierta en presidente del gobierno a propósito de los indultos. Se está normalizando el golpismo, se está normalizando la situación que esta mañana hayan acudido al Congreso de los Diputados y al Senado a recoger esas credenciales, a tomar posesión de sus actas. La verdad es que es una muy mala noticia para la unidad de España. Vamos a ver ahora el momento en el que Raúl Romeva acudía al Senado. De los 5 es el único que acudía al Senado. Los otros 4 lo hacían en el Congreso de los Diputados. Raúl Romeva, no nos olvidemos, era el consejero de Exteriores de la Generalidad de Cataluña. Todo esto pues ha suscitado reacción en otros grupos políticos y en el caso de Vox, quien ha hablado es Macarena Olona en el propio Congreso de los Diputados. No tenemos a 5 políticos, que tenemos a 5 criminales que han tenido la posibilidad de entrar dentro de las instituciones públicas españolas para reventar nuestra democracia desde dentro. No tenemos, como digo, presos políticos, tenemos criminales, tenemos delincuentes y a quienes tendrán enfrente, sin ninguna duda, es a Vox, sin ambagajes, sin ambigüedades, sin tibiezas, con firmeza en la aplicación de la ley. Y hoy, gracias a la confianza de los españoles, dentro del Congreso de los Diputados, para promover iniciativas concretas que hagan posible que ignominias como las que hoy estamos viviendo no vuelvan a repetirse, en defensa de España, en defensa de nuestro Estado de Derecho. El viernes pasado, Santiago Abascal, presidente de Vox, líder de este partido, inauguraba la rueda de prensa de esta formación con grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Acudían los 24 diputados el viernes pasado, como decimos, al Congreso y se hacía esa foto de familia. No nos acostumbramos, aunque tendremos que hacerlo, a ver a los señores de Vox compareciendo como cualquier otra fuerza política en el Congreso de los Diputados. Ya no están fuera del terreno político, están ya en el mismo centro del sistema, están en la Cámara Baja y en cuanto comience la legislatura y presumiblemente pues Pedro Sánchez se convierta en presidente del gobierno, veremos de verdad si Vox va a lograr
revertir esa hegemonía cultural progre, tratar de hablar de asuntos que han estado sepultados, no en los últimos años, sino en las últimas décadas, porque hay un cierto consenso entre el resto de partidos, desde Podemos hasta el Partido Popular. Pues desde hoy ya Vox es un partido más y en este sentido pues ya no tendrían ninguna excusa para pelear con los mismos medios. Es verdad que las grandes televisiones las manejan quienes las manejan, pero Vox ya va a tener la oportunidad de tratar de imponer su discurso en el Congreso y también, bueno, iba a decir en el Senado no, pero sí en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver ahora la reacción tanto de Pablo Casado, presidente y líder del Partido Popular, como de Albert Rivera. Recordemos que aquí hay una pugna de fondo. Después de las elecciones generales del 28 de abril, el PP sacó más escaños que Rivera, que Ciudadanos, 66 el PP, 57 Ciudadanos. En votos, en realidad, el margen es muy estrecho. 4,3 millones el PP, 4,1 millones Ciudadanos. 200.000 votos de margen de diferencia, que es muy poca cantidad. En escaños sí que son 9. Y el gran resultado que cosechó Rivera, la verdad que le espoleó, le llevó a decir que él se considera como verdadero líder de la oposición y no Pablo Casado. Han reaccionado de esta manera a la presencia de los golpistas catalanes en el Congreso y en el Senado. Un espectáculo de provocación, como ha sido hoy la acreditación de 5 parlamentarios que están procesados por el Tribunal Supremo por haber dado un golpe a la legalidad, o, por ejemplo, en la participación que van a tener mañana en la sesión constitutiva de las Cortes. Bueno, pues, sinceramente, creo que es un escarnio del que nosotros tenemos que reponernos muy rápidamente, exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del Reglamento y del 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro lado, quiero anunciarles, precisamente en no dar ni una sola concesión a los separatistas, les anuncio que mañana, al minuto siguiente de que se produzca la votación y que se constituya la Cámara y esté escogida la mesa, vamos a presentar un escrito pidiendo a la mesa la suspensión automática de los diputados que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña. Y por cierto, estamos en la recta final de la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Este próximo 26 de mayo, es decir, este domingo. Quedan 6 días. Y en Intereconomía Televisión, todos ustedes tienen una cita a partir de las 8 de la tarde. La mejor información, el análisis, la última hora sobre el escrutinio. 8 de la tarde este domingo. Les contaremos todo lo que acontezca, todo lo que dé de sí esa jornada electoral, municipales, autonómicas y europeas. Este domingo, 26 de mayo, a partir de las 8 de la tarde. No se lo pierdan porque de verdad que va a merecer y mucho la pena. Mariano Rajoy ha vuelto a aparecer en escena. Recuerden lo que sucedía en el Partido Popular en la anterior campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Que Casado echaba mano ¿de quién? De José María Aznar. ¿Qué ha hecho ahora Pablo Casado una vez cosechado ese mal resultado, bajando de 134 escaños a 66, espoleado por algunos varones, como el señor Núñez Feijóo? Sin duda que se vivió un pequeño terremoto en Génova 13 el día después de las elecciones generales. El PP cambiaba de discurso, pasaba de tender la mano a Santiago Abascal y a Vox para un gobierno en coalición a llamar ultraderecha al partido de Abascal. Eso lo vimos. Y también hemos visto algunos cambios. El señor Maroto ya no es el líder, el jefe de la campaña, como lo fue en las pasadas elecciones. Y ahora Casado, en lugar de echar mano de Aznar, está echando mano de Rajoy, que ha llamado a Ciudadanos partido bisagra. Pues Albert Rivera le ha respondido de esta manera. El señor Rajoy parece que se ha quedado, como siempre, en el pasado. ¿No ha visto el resultado electoral de las últimas elecciones? Porque si
superar al Partido Popular es bisagra. ¿El Partido Popular qué es? ¿Una tuerca? No, yo respeto mucho a los votantes que le quedan al Partido Popular y a todos los que se quieren venir a Ciudadanos, que son cada vez más. Pero el señor Rajoy debería pensar primero, el señor M. Rajoy, debería pensar primero por qué su partido tenía 186 escaños y tiene 66. En vez de alertar que viene un proyecto para España como Ciudadanos, debería pensar por qué tienen 55 casos de corrupción pendientes en los tribunales. Pedro Sánchez, sin duda el gran ganador de los pasados comicios generales del 28 de abril, está bastante confiado porque así lo están respaldando todas las encuestas. El PSOE va a sacar un buen resultado el próximo domingo. Veremos si el buen resultado del PSOE, y aquí hay muchas dudas, va a servir para cambiar de gobierno en la Comunidad de Madrid después de 25 años del Partido Popular. No parece que esto vaya a ser así. Otra cosa es lo que sucede en la capital, en el ayuntamiento, donde ahora mismo está gobernando Manuela Carmena, Podemos, aunque se llamaba Ahora Madrid, y ahora se va a llamar Más Madrid, después, como todos ustedes saben, de esa pelea interna, esa guerra entre Errejón, que se marchaba, y el propio Pablo Iglesias. Pedro Sánchez confiado en sacar un muy buen resultado. Pero todos esos compromisos que tenemos que impulsar en el empleo, en la regulación del marco laboral, en la dignidad salarial, en la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, no será un avance tan rotundo si no tenemos gobiernos autonómicos que crean también en la dignidad salarial y laboral, que crean también en la igualdad laboral entre hombres y mujeres, que sepan, como sabemos muchos de los alcaldes y alcaldesas socialistas en Cantabria y en otros puntos de España, que también desde los gobiernos autonómicos, desde los gobiernos municipales, se puede apostar por la creación de empleo. Y por eso necesitamos también gobiernos socialistas el próximo 26 de mayo en las autonomías y en los ayuntamientos. No lo crean, ha suscitado muchísima polémica el anuncio de Amancio Ortega, el presidente, el dueño de Inditex, ese grupo que da empleo a 170.000 personas en todo el mundo. Repito, 170.000 personas en todo el mundo. Pues hay algunos señores en la política nacional que les ha parecido fatal que el señor Amancio Ortega, que por cierto empezó desde abajo, esto sí que es el verdadero sueño americano, empezó desde abajo en una tiendecita a construir el imperio que tiene hoy en día. Bueno, pues les ha parecido mal a los señores de Podemos, a Iglesias y a Isabel Serra, que es la candidata a la Comunidad de Madrid, que Amancio Ortega done 310 millones de euros para la investigación en la lucha contra el cáncer. Se han puesto un poco finolis, se han puesto muy puristas los señores de Podemos porque dicen que la sanidad pública no debe recibir un solo euro de donaciones de organismos privados, asociaciones, etcétera. Así que muy mal, señor Amancio Ortega, usted no debería ayudar, valga la redundancia, a luchar contra el cáncer. Vamos a ver cuál ha sido la reacción de Pablo Iglesias. Nuestra candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha dicho que la sanidad pública no puede aceptar donaciones ni limosnas de Amancio Ortega. Y resulta que algunos que se autoproclaman liberales han reaccionado muy mal. Y yo he sentido rabia, porque mis hijos están vivos y sanos gracias a una unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital público. Y mi padre está vivo porque le hicieron un trasplante de riñón en un hospital público. Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Así que el señor Iglesias considera una limosna los 310 millones de euros que Amancio Ortega ha entregado a la sanidad pública española para ayudar a luchar contra el cáncer. Esto le parece fatal a Pablo Iglesias. Yo, desde luego, que prefiero una España donde haya muchos más Amancio Ortegas, es decir, gente que da empleo a 170.000 personas, 170.000 personas en todo el mundo, no solamente en España, que a Isabel Serra, esta señora que tiene un currículum francamente lamentable. ¿Saben cuántos años ha cotizado Isabel Serra, que se presenta como presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Saben cuántos años ha cotizado Isabel Serra? ¿Quieren saberlo? 0. Ninguno. No ha trabajado, no sabe lo que es cobrar una nómina fuera de la política. Vamos a ver el tuit que Isabel Serra, la candidata de Podemos,
Escribía a propósito de la donación de Amancio Ortega. Dice Isabel Serra, la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega, se debe financiar con impuestos, los mismos que esquiva y elude Inditex. Añadía Isabel Serra, las donaciones son una decisión personal, pero la sanidad es un derecho que debe garantizarse todos los días, que no puede depender de la calidad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios. Lo que está en juego es la salud y la vida. Vamos a ver ahora el currículum de Isabel Serra, que como decimos no sabe lo que es trabajar esta señora, y no es que nosotros nos hayamos inventado su currículum, hemos accedido a la página de Podemos y ahí hemos visto su biografía. Soy madrileña y en los últimos años he vivido en el barrio de Lavapiés. Bueno, esto de vivir en el barrio de Lavapiés parece como haber cotizado 5 o 10 años. Estudié la carrera de Filosofía y actualmente curso un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense de Madrid. Desde el año 2007 he venido participando activamente en diversos movimientos sociales y colectivos. Esto también parece una medalla, ¿no? Igual que lo de vivir en Lavapiés, aunque esto no suponga cotizar ni un solo euro. El movimiento contra el Plan Bolonia, Juventud sin Futuro, el 15M, el movimiento feminista y anticapitalistas. Hace ahora un año firmé junto con otros compañeros y compañeras el manifiesto Mover Ficha, que desembocó en este proyecto que aglutina las ilusiones de millones de personas. No solo movimos ficha, dice Isabel Serra, sino que cambiamos el tablero. Durante estos meses he participado en el Círculo de Feminismos y en varias comisiones de Podemos Comunidad de Madrid. Lo que es trabajar y doblar la espalda, la señora Isabel Serra, bastante poco, por no decir absolutamente nada. Esto también da una idea del nivel de la política española, de cómo están las cosas. Que alguien así, que no sabe lo que es trabajar, ganar una nómina, se presente a una comunidad autónoma tan importante como Madrid. ¿A quién representa esta señora Isabel Serra? Por Dios santo. Bueno, Fernández Vara, el efecto contagio. En Podemos han dicho que les parece fatal esta donación de Amancio Ortega, pero hay un sector del PSOE, yo no sé si Fernández Vara quiere hacer algún mérito con Pedro Sánchez, pero hay un sector del PSOE que se podemiza por momentos, que le parece fatal también que Amancio Ortega destine 310 millones de euros a la sanidad pública. Hay que recordar el papel del PSOE en los últimos 30-40 años en la democracia española, porque el PSOE ha sido un partido, cuando ha estado en el gobierno, igual de amable o más que el PP con las grandes empresas. No podemos en ningún caso tildar al PSOE de anticapitalista, ni mucho menos. Vamos a ver a Fernández Vara. No es mi modelo. Digo que el modelo de que la tecnología sanitaria la compren las empresas, o dicho de otra manera, que tengamos tecnología en función de la cuenta de resultados de la venta de ropa, no es mi modelo, lo dije ya en su día y lo repetiré hasta la saciedad, ¿no? Por tanto coincido en el planteamiento global. Otra cosa distinta es que en el momento en el que estábamos de obsolescencia, fundamentalmente de los aparatos de oncología radioterápica, de los aceleradores lineales, y te viene una oferta de esas características, no la puedes rechazar, pero ese no puede ser el modelo. La salud de los españoles no puede depender de que Zara venda o no venda. Ayer por la noche se celebró en Telemadrid, la televisión pública de todos los madrileños, un debate con los candidatos que se van a presentar a la Comunidad de Madrid. No estaba Íñigo Errejón por el mismo motivo que no estuvo Vox ni en Televisión Española ni en A3 Media, es decir, porque en las pasadas elecciones no cosechó representación, no tuvo representación. Recordemos que Errejón se presenta con la marca Más Madrid. Si estuvo Isabel Serra, de Podemos, si estuvo Rocío Monasterio, de Vox, si estuvo Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, Díaz Ayuso, del PP, e Ignacio Aguado, de Ciudadanos. Fue un debate en el que hubo bastante barro, cruce de datos, se habló de los desahucios, se habló también y mucho de la inmigración, del problema de la inmigración y de las listas de espera en la sanidad pública madrileña. Vamos a ver el minuto de oro, es el minuto final, la última intervención de los candidatos pidiendo el voto a los ciudadanos. Primero, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP. El debate se ha demostrado que hay dos opciones, las políticas de la izquierda, más impuestos, paro, más listas de espera y eliminar la educación concertada. O las políticas del Partido Popular, menos impuestos, más empleo y transporte gratuito para las personas mayores. Madrid siempre ha sido el muro de contención de las izquierdas. Ya lo hicimos cuando Zapatero hundía el país. En Madrid nos gusta vivir a nuestra manera, en libertad, con oportunidades, con opciones.
Y con humildad les digo, Vox no entrará en la Asamblea de Madrid. Piense su voto. Ciudadanos sumará sus votos a los socialistas. Piense su voto. Le pido el voto a todos aquellos que no quieran que gobierne la izquierda. Les pido su confianza para presidir el gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Rocío Monasterio, que se estrenaba, y no solo ella, se estrenaba su partido también. Es verdad que Jorge Buxade había estado en la sexta, el que es el cabeza de cartel, el cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas. Hace una semana estuvo en la sexta convención, pero es la primera vez que un miembro de Vox se estrena en una cadena pública. Rocío Monasterio, anoche en Telemadrid. Bueno, esta noche han tenido ustedes ocasión de conocer a los candidatos y también de conocerme un poco mejor a mí. Y espero haberles transmitido mi ilusión y mis ganas de cambiar la Comunidad de Madrid. Yo creo en los valores, yo creo en lo que digo, yo tengo ganas de liderar esta alternativa limpia frente a los avances de la izquierda. Tengo la confianza en que el domingo las fuerzas que no son de la izquierda podamos sumar y para eso les necesitamos, porque esta vez cada voto suma para el escaño. Cada voto va a ser posible un cambio en la Comunidad de Madrid. Y ahora vamos a ver el turno de Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos. Quiero dirigirme a todos los madrileños que no queréis que la Comunidad de Madrid caiga en manos de los populistas. A todos los que creéis en la libertad por encima de todo. A todos los que nunca os han regalado nada, ni un trabajo, ni un máster, ni un solo euro que no fuera vuestro. A todos los madrileños que os sentís orgullosos de ser madrileños y de ser españoles. A todos vosotros me dirijo hoy y os quiero decir algo. Soy uno de los vuestros. Y ahora el turno de los candidatos de la izquierda. Isabel Serra, la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, y Ángel Gabilondo del Partido Socialista. Quiero dirigirme especialmente a esas personas que miráis este debate con escepticismo, que aún no sabéis a quién votar o que estáis dudando incluso de si ir a votar porque no creéis en la política. Creo que es normal, lleváis décadas viendo cómo unos políticos han gobernado para unos pocos, mintiendo, robando, haciendo trampas, comprando másters o comprando tránsfugas de la oposición de otros partidos y privatizando lo que era de todos y de todas. Yo tampoco confío en ellos y por eso no quiero dejarlo en sus manos. Madrid tiene una gran oportunidad después de 24 años. Es absolutamente imprescindible cambiar el gobierno de Madrid. No puede ser que el único proyecto que haya sea frenar a la izquierda. En realidad se está queriendo frenar las políticas públicas, la lucha contra la desigualdad, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y la igualdad de oportunidades. Creo que en este momento hay una ilusión y una responsabilidad de transformación y de reforma y creo que ha de hacerse en línea de progreso. Nuestros aliados son todos aquellos que quieren hacer progresar la Comunidad de Madrid. Hoy es lunes preelectoral y eso quiere decir que es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Hoy una aluvión de ellas sobre los vaticinios en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver la primera de ellas, el diario El País, que vaticina para la Comunidad de Madrid, en los comicios de este domingo, el partido más votado sería el Partido Socialista con 33 escaños, es decir, el 24,2% de los votos. Según El País, la suma de PSOE más Podemos más Más Madrid, que es la candidatura de Íñigo Errejón, alcanzaría por muy poquito, eso sí, la mayoría absoluta. Podemos sacaría 10 escaños con el 7,7, Más Madrid de Errejón entre 25 y 26 diputados en la Asamblea de Madrid con un 18,8, y las fuerzas de la derecha pues rozarían esa mayoría absoluta. Ciudadanos 25, PP 27 y Vox entre 11 y 12. Irrumpiría Rocío Monasterio con más de 10 escaños en la Asamblea de Madrid. Vamos a ver ahora la encuesta del Confidencial. El partido más votado también sería el Partido Socialista, con 38 o 39 diputados. La tendencia se repetiría, es decir, que los partidos de la izquierda sumarían mayoría absoluta. Los escaños del PSOE, 38-39, sumados a los 16-17 de Errejón y a los 12 de Isabel Serra, es decir, de Podemos, llegaría a los 67 de mayoría absoluta.
Ciudadanos entre 26 y 27, PP 29 y Vox 10. Rozarían, como decimos, las candidaturas de la derecha la mayoría absoluta. Siguiente encuesta, la del Diario Español, de Pedro J. Ramírez. También el más votado es el PSOE, entre 35 y 36 escaños. Segunda posición para el PP, 29-30. Ciudadanos, 25-26. Más Madrid, entre 16 y 17. Unidos Podemos, entre 14 y 15. Y Vox, entre 10 y 11. Es curioso, pero todas las encuestas dan más representación a Íñigo Errejón que a la marca de Pablo Iglesias, a Unidas Podemos. Siguiente encuesta, por último, ya del diario lainformación.com. En la Comunidad de Madrid, el más votado es el PSOE, pero según la información, la suma de los partidos de la izquierda no sería suficiente para formar gobierno, es decir, no alcanzaría la mayoría absoluta. Al PSOE le otorga 38 escaños, a Más Madrid, Errejón, 14, a Isabel Serra de Podemos, 11, y en cuanto a la derecha, el PP sacaría un poco más que Ciudadanos, tan solo un escaño más, 28, Ciudadanos 27, y Vox, con un buen resultado, 14 escaños, y esa suma de Vox, PP y Ciudadanos, como sucedía en Andalucía, otorgaría la victoria a la derecha. Tenemos conexión, iremos enseguida con Jordi Cañas, que es candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Y vamos a ir enseguida, pero antes que vamos a contar lo que ha sucedido en Ceuta, porque Santiago Abascal ha ido esta misma mañana y ha sido increpado. La verdad que tampoco fuese un escrache multitudinario, sí lo sufrió Ciudadanos este fin de semana, pero vamos a ver el de Vox, hoy, como decimos, por la mañana en Ceuta, Santiago Abascal, una señora que se le acercaba y posteriormente varios profiriendo gritos fuera fascistas. Vamos un poquito más prisa. Pero soy una ciudadana, el que hace campaña. Vamos con un poquito de prisa. Pues Ceuta, el número 2 suyo lo ha dicho. ¡No queremos fascistas! ¡Afuera fascistas! ¡Ceuta antifascista! ¡Afuera fascistas! ¡Fascistas! Eso en cuanto a Vox. En cuanto a Ciudadanos, el otro día, no nos vamos a cansar de denunciarlo, Begoña Villacís, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, sufrió un escrache el día de San Isidro, en la pradera de San Isidro, una señora que estaba embarazada de 9 meses. Sufrió el escrache 48 horas antes de dar a luz. Los señores de una plataforma antidesahucios aprovecharon la ocasión no de recriminarle nada a Manuela Carmena, la alcaldesa, sino a una candidata al ayuntamiento que está en la oposición, Begoña Villacís. Pues este fin de semana Ciudadanos celebraba el sábado un acto antiocupa en el barrio madrileño de Lavapiés. Sucedía lo siguiente, vamos a ver las imágenes, porque los distintos líderes de Ciudadanos, por ejemplo, como Ignacio Aguado, que es el candidato a la Comunidad de Madrid, recibía insultos, amenazas por parte de algunos encapuchados. Tenemos otras imágenes, que son las que quiero mostrar ahora, de Lavapiés. Ahí está, algunos inmigrantes, los están viendo ahora mismo. Se enfrenta, por cierto, Jordi Cañas, con una camisa blanca, les hace frente a estos señores que están insultando a Ciudadanos. Pues saludamos ya al candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, Jordi Cañas. Señor Cañas, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Sabíamos que Ciudadanos iba a celebrar un acto, un mitin normal, ¿no?, de campaña, saliendo a la calle una semana antes de esas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Elegisteis el barrio de Lavapiés para hacer un acto, celebrar un mitin antiocupas, y no recibisteis precisamente el mejor trato, ¿no?, por parte de algunos transeúntes. No, fuimos a hacer lo que debe hacer un partido político, que es ir a los barrios y denunciar las situaciones que viven ahí la mayoría de los ciudadanos honestos. Ya está bien de dejarles a su suerte a aquellas personas que cumplen con sus obligaciones como ciudadanos y que tienen que soportar como una panda de golfos, chorizos, mangantes y demás ralea. Eso hace la vida imposible, con la connivencia de su ayuntamiento. No puede ser que personas que van toda la vida en el barrio viviendo se vean amenazadas, acosadas, expulsadas de sus viviendas por una panda de golfos, que además están directamente conectados con el partido, con los movimientos que amparan a Manuela Carmena. O sea, es que yo creo que los políticos tienen que hacer su trabajo, y eso está al lado de los ciudadanos de bien y contra los mangantes y los golfos. Señor Cañas, sabemos que usted se presenta a las elecciones europeas, pero ¿qué pasaría si Ciudadanos, por ejemplo, se hiciese
con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuáles serían las medidas que emprendería Begoña Villacís para luchar, por ejemplo, contra los manteros, ¿no?, que están socavando y están perjudicando el comercio autóctono? Pues lo que haría Ciudadanos es, uno, cumplir y hacer cumplir la ley. Es que me sabe muy mal tener que explicar lo obvio, pero desgraciadamente la política española empieza a ser casi revolucionario. Un ayuntamiento tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, sobre todo porque tiene que amparar y proteger a aquellos que le exigen pagar impuestos. Yo creo que hay que hacerlo porque es una obligación moral y política, que es defender a los más débiles, que es siempre la gente de bien. Pero si no cree uno en eso, que es lo que le pasa a muchos ayuntamientos, tiene que hacerlo por respeto. Es decir, si hay un señor que tiene una tienda y está pagando un impuesto por vender, lo que no puede ser es que se le permita que delante suyo haya 10, 15, 20 personas impunemente en la calle vendiendo productos que proceden de mafias de la copia o de la venta ilegal. O sea, es que eso es de cajón. Lo que no puede ser es que un señor que ocupe una vivienda en un bloque haga la vida imposible a sus vecinos y el ayuntamiento mire para otro lado. Es decir, una administración, repito, debería hacerlo porque tiene la obligación de estar con aquellos que cumplen la ley, con sus vecinos, con sus buenos vecinos. Pero si no, es que si no, ¿por qué pagamos impuestos, oiga? Es decir, ¿yo por qué pago impuestos? Si cuando tengo un problema la administración mira para otro lado, en el peor de los casos, y en el mejor, digo el mejor porque en este caso, en el caso de Madrid, es mejor porque Carmen es lo que hace, estás apoyando a aquellos que violan la ley, estás pagándole a los ocupas, estás financiando asociaciones que fomentan la ocupación irregular, estás amparando y protegiendo a mafias que hacen la vida imposible a ciudadanos de bien. Yo decía el otro día, son muy valientes con las embarazadas, con Begoña Villacís, que yo he visto imágenes asquerosas y repugnantes, pero pocas, como una joya de una entidad que podía tener en su momento una intención pues loable, pero que ahora mismo no es más que un satélite que está controlada por un gobierno municipal que lo que hace es utilizarlos, acosando a una embarazada. Señor Cañas, una mujer embarazada. Es que es increíble. Habla usted, señor Cañas, y yo coincido, de un ambiente revolucionario que desde hace ya algunos años, desde hace ya algún tiempo, estamos viendo cómo algunos sectores de la extrema izquierda, o en este caso los manteros, se sienten amparados por el poder. Y esto es muy peligroso. ¿Usted cree que es normal que un poder se posicione contra la policía municipal, contra las actuaciones que hace para devolver el principio de legalidad? Eso es lo que... O sea, ¿usted cree que es normal que la policía haya barrios o zonas que no pueda entrar porque es un coto privado de los mangantes? Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió hace un año en el barrio de Lavapiés. Recordemos, claro. Romy Arce, la concejal de Manuela Carmena. Claro. El propio equipo municipal, el equipo de gobierno de Manuela Carmena, en la moqueta y en la barricada. Sí, sí. No, pero es que son... No, pero es que esto yo he dicho... Hay algunos que son revolucionarios de caviar, ¿eh? O sea, algunos son revolucionarios, pero todos viviendo a la mar de bien. Pero si a mí, mire, a mí es que sinceramente, con toda la confianza, a mí Carmena y su equipo municipal, lo que me parece es de las peores cosas que le han pasado a los ciudadanos de Madrid, sinceramente. ¿Por qué? Porque han amparado algo que es terrible, que es que aquellos que vulneran la ley están amparados por el gobierno municipal y aquellos que la cumplen están abandonados a su suerte. Mire, este sábado que estábamos en Lavapiés, la policía municipal nos decía que no pueden hacer nada, que es que aquello se ha tomado por los delincuentes, por las mafias, se han tomado por las mafias. Y toma por las mafias mientras la mayoría de los ciudadanos tienen que callarse y no provocar a estos para no recibir las consecuencias. Entonces, yo como político, como persona que se dedica a la cosa pública, no puedo permitir que nadie atemorice a mis ciudadanos. Y si Ciudadanos, partido político, va a Lavapiés, es porque le va a decir a esos ciudadanos, nosotros no vamos allí a provocar a nadie, vamos allí a decirle a los ciudadanos de bien que es un partido político que no tiene miedo a estar en la calle, aunque hay algunos que los acojan con intentos de agresión, con insultos, con amenazas. Tuvo que cargar la policía al final, pero los ciudadanos de Lavapiés, esa mayoría silenciosa o silenciada por el miedo de estas mafias y estos golfos y estos... bueno, que de verdad era para ver un poco el paisanaje que intentaba evitar el acto. No están solos. Y sobre todo tienen que saber que si hay un cambio de gobierno municipal, va a haber una alcaldesa que trabaje por ellos. Señor Cañas. No va a permitir que sigan coaccionados por las mafias. Señor Cañas, ya para finalizar, estamos emitiendo ahora mismo esas imágenes del escrache que sufría Begoña Villacís el pasado día de San Isidro, en la pradera.
Curiosamente, la izquierda se arroga la etiqueta de feminista, pero vimos cómo a Begoña Villacís, una señora embarazada de 9 meses, que en 48 horas después estaba dando a luz, esta gente de la plataforma antidesahucio no le preocupó en absoluto su estado de embarazo y vieron a una fascista, a una enemiga política a batir. Esto es muy peligroso y ellos luego se arrogan la etiqueta de feminista. ¿Esta reflexión a usted qué le suscita? Pues la comparto plenamente y no solo con la plataforma de afectados por la hipoteca, sino por los partidos políticos, entre comillas, de la izquierda que se callaron la boca y no condenaron realmente ese escrache. ¿Usted se imagina que esto hubiera pasado? Yo lo hubiera condenado exactamente igual a Irene Montero. Hubiera sido el ítem de la campaña. Totalmente. Todos los días se van a preguntar, ¿pero usted condenó? ¿Pero usted condenó suficiente? ¿Pero usted ha sido tibio? ¿Pero usted...? Aquí no ha pasado nada. Aquí alguna periodista llegó a decir que aquello era inapropiado. ¿Cómo que inapropiado? Julia Otero, ¿no? ¿Julia Otero? No, Julia Otero no, Mame Mendizábal. Era inapropiado. Inapropiado. Que hay cosas, o sea, hay acosos apropiados y este inapropiado porque estaba ya de 9 meses. Estaba de 7 igual no. O sea, ¿qué pasa? Que las mujeres que no son de la izquierda radical no tienen los derechos no son mujeres. Ese es el esquema moral que tienen. Esas mujeres lo que hacen es con 9 meses estar trabajando, están dando la cara, estar batallando por su ciudad y merecían ni siquiera el respeto de mujeres embarazadas. Pero ni siquiera parece que eso merecen. Pero bueno. Señor Cañas, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y muy buenas tardes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta, Julio Llorente, periodista. Vamos a analizar, no desde el punto de vista musical, el Festival de Eurovisión que se celebró este pasado sábado, sino más bien este festival en tanto que reflejo de la decadencia europea. No se lo pierdan. 7 menos 20 de la tarde se incorpora Julio Llorente. Muy bienvenido, Julio. Bien hallado, Javi, como siempre. Aún está emocionado porque él es un eurofan, ha visto el Festival de Eurovisión. Todos los años lo sigue con mucha atención, con mucho entusiasmo. Y se ha llevado un chasco el pobre Julio porque España ha quedado en el puesto número 22. Otro año más en el que España no hace nada, Julio. Bueno, noche de luto para ti, la del sábado. La del sábado sí, fue una noche desoladora. No pude conciliar bien el sueño, producto del disgusto. No, fuera de bromas, no, ni siquiera vi el festival, en honor a la verdad. Y no sabía hasta este momento que España había quedado 22ª, ¿no? Sí, señor. Llevamos unos años una trayectoria bastante mala, ¿no? Bueno, yo creo que desde Maciel en 1968 con su famoso tema La La La, sí, España no ha vuelto a ganar el Festival de Eurovisión. Pero eso en cierto modo es honroso, ¿no? Es honroso en tanto en cuanto el festival ha derivado en lo que es hoy, pero antes era un festival respetable, hace 40 años. Sí, vamos, no lo sé, tampoco estoy muy ducho en la historia de Eurovisión, pero sí, supongo, todo hace 40 años era más respetable que hoy. En general, ¿no? Sí, no, tampoco quiero caer en el tópico de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero muchas veces es cierto. Bueno, una de las polémicas, yo creo que en general el Festival de Eurovisión refleja ahora mismo la decadencia de Europa. O sea, lo que los países enviamos o envían a ese festival no siempre, o por decirlo así, casi nunca, obedece a criterios de talento musical. No se envía al mejor cantante del país, ni mucho menos. Y aunque no sea conocido ese cantante, a un talento reconocido. Siempre se suele enviar, y no digo que sea el caso de España, pero en general se envía siempre al friki, buscar el escándalo, buscar el aplauso fácil, abrazar algunas causas progres que vemos que en el Festival de Eurovisión en los últimos años es sin duda motivo de satisfacción para quienes votan, ¿no? Los votos se van siempre a quienes ofrecen pues esa visión más sistémica. Más sistémica, por decirlo de alguna manera. Quiero que veamos, Julio, porque ha suscitado polémica, los concursantes de Islandia, porque sacaron banderas de Palestina. A ver si podemos ver esa imagen. Los concursantes de Islandia, ahí está, con esa bufanda, esas banderas de Palestina. Dice este tuitero, me encantaría verles en Ramallah o en Gaza con esas pintas. Sí, probablemente no serían bien recibidas. Como tampoco serían bien recibidas, por ¿Recibidas cierto, o recibidos? Ah, que son tíos. Ah, pues vale. Eso creo. Vale, pues no serían bien recibidos. Pero tampoco serían bien recibidos, en la verdad, en algunos barrios de Jerusalén. De Jerusalén, ¿no? Nazarim,
En Tel Aviv sí, pero en Jerusalén no. En Tel Aviv sí, en Tel Aviv sí. Es que en Tel Aviv es una ciudad totalmente occidentalizada. En el peor sentido de la palabra. Es una ciudad totalmente occidentalizada en el peor sentido de la palabra, donde la corrupción moral y la degeneración han campado a sus anchas durante años, casi desde su misma fundación. Son dos mundos completamente distintos, Tel Aviv y Jerusalén. Y Jerusalén. La capital financiera y la capital moral, ¿no? O espiritual. La capital espiritual, sí. Sí, efectivamente. Y en uno de ellos no ves más que decadencia, y en el otro, pues, percibes o te inunda una cierta esperanza de salvación. Bueno, veo que no eres un gran entusiasta de Eurovisión. Lástima que España haya quedado en el puesto número 22. A ver si hacemos ¿Quién ganó, algo. por cierto? Ganó Países Bajos. Países Bajos. ¿Qué tal era la canción? Pues te digo la verdad, Julio, yo tampoco vi el Festival de Eurovisión el sábado por la noche. No sabía ni que se celebraba, eso para ser sincero, y luego cuando me enteré, estaba viendo la tele en ese momento, pasé rápidamente. Es que nunca me ha interesado especialmente el festival. No, igual hay un año que llega a España con un gran cantante, pues ese año lo veré, pero claro, de momento no parece posible. El problema de nuestro mundo es que las artes se han subordinado completamente a las causas políticas, con lo cual ya no valoramos la obra artística en tanto que obra artística. Julio, este es el representante de España. Miki se llamaba, ¿no? Sí, correcto. Esta es la actuación de España el sábado por la noche en el Festival de Eurovisión. Bueno, la puesta en escena parece... Bueno, pues todo un poco así, ¿no? Moderno. Sí. Eso es lo que decía, que al final Madonna. No se valora... ¿A Madonna ha participado? Sí. Y se invitó a Australia, que aunque no sea un país europeo, se le invitó. Es que creo que ya desde hace algunos años se invita a países fuera de Europa también. Bueno, Israel no es un país europeo y fue la... Propiamente dicho. Propiamente dicho, claro. Y fue el que acogió el festival. Eso es. Bueno, es un poco lo que decía hoy. El arte no sirve a la belleza, a la sublimidad, sino a otras consideraciones como las causas políticas, y también se busca la subversión, el escándalo, no sé cómo decirlo, pero todo menos la belleza, que es el fin último del arte. Pero en realidad, Julio, ya en 2019, para buscar la subversión o el escándalo, uno tendría que aparecer ahí con un crucifijo y decir que quiere rezar un Padre Nuestro. Eso es lo que realmente provocaría escándalo. Es la subversión aparente. A estas alturas. La subversión aparente. La subversión controlada, o la subversión que sistémica, es todo lo contrario. Claro, evidentemente, precisamente un arte subversivo hoy sería un arte que sirviese a la belleza. Eso es. Pero el Cristo de Velázquez, ese cuadro es subversivo, que está expuesto en el Museo del Prado, es mi favorito del Prado. La verdad que hay muchos que son mis favoritos, pero me encantan, pero ese especialmente es que cada vez que voy me quedo totalmente embobado contemplando el Cristo de Velázquez. Una belleza tremenda. Claro, y es algo que no vemos en festivales de arte contemporáneo como Arco. Lo que hay allí no te cautiva, como mucho te escandaliza, te provoca cierto impacto, pero no te cautiva, no logra suscitarte admiración. Ese es un poco el tema. Julio, cambiando de asunto, Aeropuerto Charles de Gaulle, París. No sé si lo he pronunciado bien, Esparza está aquí cerquita de mí. Si lo he pronunciado bien, no lo sé, pero el caso es que no se ha reído. Y si no se ha reído, quiere decir que tampoco lo he pronunciado muy mal. Aeropuerto Charles de Gaulle, esto es París. Julio, yo no sé si has estado alguna vez. Sí. Una protesta de cientos de inmigrantes ilegales exigiendo, yo creo que es el término adecuado, papeles que regularicen su situación. Tenían que ir, fíjate, los policías antidisturbios franceses a poner orden en un lugar tan importante como un aeropuerto. Sí, en cierto modo, cuando la inmigración se empieza a percibir como un derecho y no como una concesión graciosa del Estado que acoge, pues ocurren estas cosas. Es la consecuencia lógica. Como es un derecho migrar, pues los inmigrantes, claro, naturalmente exigen papeles y exigen que se les trate de modo preferente. Yo creo que es un poco la consecuencia lógica de todo este pensamiento. Vamos a ver ahora, Julio, antes hemos entrevistado a Jordi Caña, que es el candidato de Ciudadanos, uno de ellos a las elecciones europeas, al Parlamento Europeo. Sí. Sufrían un escrache, gritos, en fin, insultos,
en el barrio de Lavapiés, en Madrid. Y el caso es que desde hace ya algún tiempo, estas son las imágenes, en la calle pues o manda la extrema izquierda o mandan grupos de manteros, inmigrantes ilegales que están amparados, por decirlo así, por el poder, que en tantas ocasiones hacen la vista gorda. Teníamos que lamentar también lo de Begoña Villacís la semana pasada en San Isidro, una mujer embarazada de 9 meses. Yo creo que no he visto algo tan lamentable en la política española, y mira que todas las semanas tenemos mucha porquería que ofrecer y que mostrarles, pero lo de Begoña Villacís yo no he visto algo tan rastrero, de verdad, que no lo recuerdo. No, de verdad que es insólito. Esa señora podría haber roto aguas allí mismo por el estrés, por el calor, porque estaba siendo increpada, acosada, vilipendiada. Podríamos estar hablando de una cosa grave, lo que ocurría la semana pasada en la pradera de San Isidro. Que luego se atreven a decir que el que representan a la mujer. Que el que cede un asiento en el metro a una mujer o el que le dedica un piropo es micromachista. Ah, bueno, sí. Claro, pero esto no es micromachista ni es nada, esto no es machismo. porque son ellos los que lo hacen. Esto no es machismo. Es verdaderamente increíble. Julio, una concentración provida en Estados Unidos y se acerca un señor a increpar a una mujer, una señora provida, se acerca un señor que es todo lo contrario, que es pro aborto. En Estados Unidos lo llaman pro-choice. Sí, claro. Fíjate, es la neolengua. Es la neolengua, ¿no? Fíjate el término que emplean. Siempre para manipular la realidad hay que manipular previamente el lenguaje. Claro. Vamos a ver este señor, que también seguramente presuma de feminista, no tengo el gusto de conocerle, o el disgusto de conocerle, pero el caso es que agrede a una mujer provida. Vamos a verlo. Somebody gets raped by somebody and they're like, I'm a 16-year-old and I can't have this baby. Think you should keep it? It's a baby. If someone was raped and she gave birth and she decided to kill her 3-year-old child. Bueno, pues con una patada despacha a esta mujer. Pues es exactamente lo mismo. Como esta mujer no profesa las ideas que el sistema considera correctas, su vida como que es menos valiosa que la de las demás mujeres que sí profesan las ideas que el sistema considera correctas. La degrada como persona, y eso le permite a este caballero, que seguro que en sus reuniones asamblearias se presenta como feminista, le permite a este caballero agredirla. Pero claro, esa mujer ya ha sido previamente degradada por no profesar las ideas que el sistema considera adecuadas. Es correcto. Julio, antes de despedirte, la semana que viene vas a traernos un libro de la editorial Homo Legends. ¿De cuál se trata? Sí, se trata del primer sexo, del periodista francés Éric Zemmour. Es un libro verdaderamente valioso, precisamente por ser tan políticamente incorrecto. De hecho, en el texto de cubierta decimos que si la corrección política consiguiese al fin legalizar la quema de libros, este sería uno de los primeros en arder, porque defiende tesis que son de muy difícil digestión para el hombre contemporáneo. Nos hemos acostumbrado a que la corrección política dicte qué pensamientos son adecuados y cuáles son inadecuados, cuáles son legítimos y cuáles son ilegítimos. Y este libro es muy escandaloso. He de decir que tiene más de políticamente incorrecto que de verdadero, porque la incorrección política y la verdad no siempre van de la mano. Pero entonces, cuando la incorrección política no es verdad, pues no nos sirve, ¿no, Julio? No nos sirve, pero porque escandalizar por escandalizar, si luego no es verdad lo que uno está tratando de contraponer, pero en cierto modo nos puede llegar a regocijar y a divertir, aunque no nos satisfaga, porque no es la verdad, como dices, nos regocija y nos alegra la reacción que suscita en todo el entramado. El escándalo, mover al escándalo, yo creo que está bien. Es uno de los, de verdad, uno de los grandes placeres reaccionarios de este tiempo. No deberíamos quedarnos en la incorrección política, deberíamos ir más allá y profundizar y abrazar la verdad. Zemmour se queda en la incorrección política, pero de verdad es un gusto leerlo porque pues me vas a traer un libro realmente bien escrito. Y lo vas aquí a dar unas pinceladas, lo vamos a tratar la próxima semana, pero me vas a traer uno para mí. ¿Te parece bien? Por supuesto. Pues Julio Llorente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Por cierto, dile a tu primo Marco Llorente que en Sevilla se oye muy bien. Estoy con él. Lo que pasa es que Marco Llorente es futbolista del Real Madrid, es primo de Julio. Así es. Que a su vez
El padre de Julio, que también se llama Julio Llorente, fue futbolista del Real Madrid en los años 90, ¿no, Julio? Bueno, finales de los 80. Luego estuvo en aquel Tenerife que llegó a semifinales de la UEFA, que le arrebató 2 ligas al Madrid para ¿Tu dárselas padre al jugó en el Barcelona. Tenerife que le quitó 2 ligas al Madrid? Sí, para dárselas al Barcelona. ¿Y tú eres madridista? Y yo soy madridista. ¿Y no sí. se las has perdonado aún a tu padre? Bueno, hay cosas que a los padres hay que perdonarles. Pues Julio Llorente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos a publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros Pepe García Saavedra para tratar de profundizar y explicarnos cómo ha sido la llegada al Congreso de los Diputados y al Senado de los golpistas que están sentados ahora mismo en el banquillo de los acusados en el Supremo. Casi las 7 de la tarde se incorpora a la mesa de la redacción abierta. Súbete, Pepe, un poquito. Sí, porque la verdad que soy bastante bajo que los anteriores. Pepe García Saavedra, gran periodista y gran experto sobre todo en el juicio que está celebrando el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas del 1 de octubre del 17, que hoy, por cierto, no se ha celebrado juicio, porque los señores, 4 de ellos han tenido que ir al Congreso y uno de ellos, Raúl Romeva, al Senado a tomar posesión de las actas. Sí, a tramitar todo el tema de las actas y las cuales no pueden ser o diputados o senadores. Sí, para hoy había planeado una sesión en el Tribunal Supremo, pero sin embargo, sorprendentemente la semana pasada el señor Marchena y el resto del tribunal decidió que se iba a posponer la sesión de hoy y que será celebrada el próximo miércoles 22 de mayo, porque mañana tampoco va a haber sesión, pero es verdad que no estaba prevista porque era la constitución de las Cortes. De hecho, este cambio que tuvo la semana pasada el tribunal es bastante llamativo porque habían dicho que no iban a alterar en ningún momento el curso del juicio por los presos y sus temas parlamentarios. Y al final sí que se ha hecho y pues la fase de la sesión con los testigos, que son los últimos que quedaban para hoy, se pasan finalmente al próximo miércoles. Así que mañana también te libramos. Mañana estamos un poco tranquilos que no hay juicio. Pepe, polémica, y ahora lo vamos a ver, el momento en el que Junqueras, el que fuese vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, pues daba unas palabras, realizaba declaraciones dentro del Congreso. Ha habido polémica porque dicen que no podían hacer declaraciones. Vamos a escuchar, a recordar el momento en el que Junqueras, yo prefiero decir Junqueras, decía lo siguiente. Estem al Congreso, estem bé perquè estem envoltats d'amics, de companys i és un privilegi extraordinari i els explicava que quan us veig a la tele que avanceu en grup i que sou 15 o que sou 28, doncs l'orgull és infinit. Per tant, el que cal és guanyar diumenge i portar el país doncs, a la llibertat. Pepe, hay polémica porque hay quienes dicen que Junqueras y el resto de acusados en el Tribunal Supremo que han estado en el Congreso y en el Senado, que no podían realizar declaraciones a los medios de comunicación. Bueno, es que además no ha sido el único. También Turur y Rull han colgado mensajes en sus redes sociales. Aquí hay un poco de, sí, efectivamente, hay un poco de polémica, porque hay cierta duda, porque es cierto que el Tribunal Supremo, en el permiso que les dio para salir de prisión, se decía que tenían que ser devueltos sin dilación por parte del Congreso y que durante su estancia en la Cámara no podían hacer ningún tipo de declaración a medios de comunicación ni tampoco realizar o organizar jornadas de trabajo, reuniones de trabajo con sus compañeros. Hemos visto que se han reunido con compañeros porque, sin ir más lejos, el señor Junqueras sale en esa grabación con Gabriel Rufián, el líder ahora mismo del grupo parlamentario de Esquerra. Y pues ahí la duda, la discusión estaría en si se consideran las redes sociales, como puede ser el Twitter de Junqueras, donde ha sido, donde ha colgado este vídeo, pues la duda es esa, si se considera el Twitter un medio de comunicación o si lo que estaba más enfocado, lo que quería enfocar Marchena y el resto del tribunal era sobre alguna posible entrevista o alguna declaración o canutazo a un medio de comunicación. Ahí tenemos la duda. Pepe, ¿qué tenemos esta semana en el Supremo? Tú has dicho, y el otro día el abogado José María Blanco Corredoira corroboraba tu vaticinio, que en octubre, en otoño, tenemos sentencia. En junio se acaba ya la primera fase del juicio. Sí.
No, la primera fase del juicio, el juicio, ¿no? Nos acaba ya queda visto para sentencia. Si siguen los plazos que está manejando el Supremo, la primera quincena de junio se acabó el juicio en el Supremo. Vamos a ver, quedan las últimas declaraciones de testigos que estaban previstas para hoy, pero que se desplazan al miércoles. A esto le va a seguir la fase pericial, sí, luego la fase documental, y ya se acabará con las conclusiones tanto de las defensas como de las acusaciones y el famoso turno de última palabra que tienen todos los acusados, que yo estoy convencido que menos los del último banquito, que son los que están en la calle y que van y vienen, el resto yo estoy convencido de que lo van a utilizar. Y nada, quedará visto para sentencia, pues, seguramente la primera quincena de junio, y pues tú imagínate todo lo que tiene que leer y todo lo que tiene que dirimir el Tribunal Supremo, y se espera largo, pero sí, posiblemente en octubre, en otoño, posiblemente más noviembre, diciembre, tendremos sentencia. Josep Rull, quien fuese consejero de territorio de la Generalitat de Cataluña, también ha estado en el Congreso de los Diputados y ha dicho lo siguiente. Doncs som aquí representant el poble de Catalunya, representant la nostra moció aquí en el Congrés dels Diputats, amb una situació absolutament irreal, surrealista. El fet que no puguem fer reunions del grup parlamentari, que estiguem permanentment vigilats, que hi hagi aquesta coacció dels nostres drets i llibertats. Nosaltres ho repetirem sempre. La nostra no és només la causa de Catalunya, és la causa de la llibertat. S'equivoquen aquells que pensen que el problema el tenim els independentistes catalans. Mira, estoy completamente de acuerdo con él. Es surrealista y es increíble que ese señor estuviera en el Congreso de los Diputados. Él y el resto. Efectivamente, es que coincido con él, es que es surrealista que esté en el Congreso de los Diputados. Ahora también te digo, les queda nada allí, porque van a ser suspendidos automáticamente. Ya PP y Ciudadanos han dicho que lo primero que van a hacer en cuanto se forme el grupo parlamentario es registrar la suspensión de estos 4 diputados. Tendríamos 346. Efectivamente, y entonces, en caso de que no renuncien a su acta, Pedro Sánchez tiene tendría la mayoría suficiente, si cuenta con el apoyo de Coalición Canaria, para conseguir la Moncloa sin necesidad de apoyarse en los separatistas. Pero claro... ¿Quién apoyaría? ¿Coalición Canaria y quién más? ¿Y Podemos? Podemos, PNV y el Partido de Revilla. Sería con esos... Partido Regionalista Cántabro. Efectivamente, con esos apoyos, el que tengo más en duda será Coalición Canaria, pero vamos, los canarios son los más listos de este país porque al final son los que más, bueno, y el PNV también, son los que más sacan, con lo cual se harán de rogar para rascar un poco más, como hizo el señor Pedro Quevedo. Pero sí, lo que al final, si no renuncian a su acta y no meten a otros diputados, pues es que Pedro Sánchez tiene la investidura pues ahí y sin necesidad de contar con ellos. Claro que es surrealista. Es que lo de menos es debatir, Pepe, el hecho de que hayan realizado declaraciones. Por eso es que el escándalo, lo que nos mueve a nosotros a la indignación, es que hayan estado en el Congreso y en el Senado. El caso de Romeva. Es que Supremo, hayan ido al Congreso. Ya, pero es que el Supremo, ¿qué hace en este caso? El Supremo pues se limita a cumplir las normas y lo que la gente que está ahí sentada le dice que tiene que hacer. Es que no tenía otra salida. Sin duda, no tiene otra. De hecho, está siendo muy pulcro el Supremo porque, por ejemplo, en cuanto a la suspensión de los diputados, no está aplicando directamente la ley de enjuiciamiento criminal, sino que está dando la potestad al Poder Legislativo en aplicación de su reglamento, en el caso del Congreso, del artículo 21, que dice que cuando hay un diputado que está procesado en firme y hay un auto firme de procesamiento y en situación de prisión preventiva, queda automáticamente suspendido. Esto es lo que va a tener que dirimir la mesa del Congreso. O sea, el Supremo está queriendo mantenerse al margen de todo esto, sabiendo que el propio reglamento del Congreso lo contempla, pero en caso de que no es así, porque ya los de En Comú Podem, que tienen un representante, el señor Pisarello, el número 2 de Ada Colau, que está ahí en la mesa del Congreso, en caso... ¿Por qué te has reído cuando has dicho Pisarello el número de Colau? Hay buena relación entre ellos, ¿no? Sí, no, que sí. ¿Hay buena relación entre ellos o no? Yo, a ver, lo desconozco, es que me hace gracia que ese señor esté en la mesa del Congreso cuando no se le conoce por absolutamente nada más que quitar una bandera de España del balcón del Ayuntamiento de Barcelona, y por eso me hace gracia. Por lo menos el que estaba antes, el de los pelos largos, tenía más
no sé, tenía más coña. Pero vamos, parece indicar todo que no, que sí que se va a aplicar el reglamento y que Meritxell Batet va a cumplir con las normas del Congreso y los va a suspender. Pero en cualquier caso, si no es así, recurso al Supremo y aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal y hasta luego. Marta Sánchez, no sé si Pepe es de tus gustos musicales favoritos. La verdad es que no. Cantante española desde hace ya décadas, exitosa cantante española de pop. Pues Marta Sánchez, recordarán, hace un tiempo versionaba el himno de España en un acto de Ciudadanos, en un meeting de Ciudadanos. Este fin de semana Marta Sánchez, el viernes, si no recuerdo mal, actuaba en Badalona y le lanzaban huevos porque llegaban al concierto algunos presuntos independentistas que trataban de reventar el concierto. Vamos a verlo. 34 años pasándome el micro de una parte, es la primera vez que casi me cae. Un aplauso para Brian. Bueno, pues me voy. Hombre, ¿qué se ha pasado? ¡Marte, dan la cara! Bueno, hay que decir que el concierto era al aire libre, o sea que no era un concierto en un recinto cerrado, claro que hay más controles. La entrada era libre. Claro, que no hay control. Llegaron 4 graciosos, tampoco es que le tirasen bueno, pero le tiraron como 7, 8 o 10 huevos y se enfadó y dijo, ala, pues me voy, y ahí se acabó el concierto. Dos cosas, me preguntas mis gustos, no, yo soy más de Fangoria que de Marta Sánchez, también Marta Sánchez no me gusta, la verdad, pero me parece, la verdad, lo que ha hecho esta gente me parece una vergonzonería, palabra muy difícil para pronunciar, y por último, simplemente decir que yo si fuera Marta Sánchez, de ahí no me movían aunque me tiren 4 huevos. Hay que aguantar, ¿no? El chaparrón, ¿no, Pepe? Un profesional tiene que aguantar el chaparrón. No, ya no profesional, sino por orgullo propio y porque 4 no van a fastidiar al resto, ¿no? Jolín, y por hacer un poco de pedagogía también y está muy bien que versiones el himno de España, pero también está muy bien que en el momento en el que esta gente te lance huevos, pues tú te plantes ahí, porque también es una manera de decir, aquí estoy yo y no me voy a dejar achantar por 4 sinvergüenzas. Me parece muy bien, Pepe. Claro. La procesión por dentro y hay que saberlo aguantar, efectivamente. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias. Mañana vuelves a la redacción abierta. Mañana sí, porque tenemos sesión movida en el Congreso, que lo de hoy fue el aperitivo, porque mañana ya directamente hasta el Pleno y a ver qué hacen ahí dentro, porque capaces de todo son. Pues muchas gracias, Pepe. Se va a incorporar ya, y cuando digo ya es ya, Pedro Fernández Barbadillo, periodista. Vamos a analizar con él, vamos a repasar algunos asuntos de actualidad, entre ellos esa donación de más de 300 millones de euros de Amancio Ortega a la sanidad pública española para ayudar a la investigación contra el cáncer. Y esto, que debería ser una buena noticia para todos, es una mala noticia para algunos partidos políticos, más en concreto Podemos. Pablo Iglesias e Isabel Serra, que es la candidata a la Comunidad de Madrid, han puesto el grito en el cielo, han dicho que esto está fatal, que la sanidad pública española tendría que mantenerse por sí misma, es decir, con los impuestos que pagamos religiosamente todos los españoles, todos los que tenemos una nómina. Por cierto, Isabel Serra, no es su caso, que usted ha doblado la espalda bien poco. Luego volveremos a mostrar su currículum, pero el hecho de que Amancio Ortega, fundador de Inditex, que da empleo a más de 170.000 personas en todo el mundo, ¿les parece muy mal que done más de 300 millones de euros a luchar contra el cáncer? De verdad, esto a quien se lo explique no lo entiende. Yo al menos aún no lo entiendo. Desde ningún punto de vista. Uno puede defender la sanidad pública, pero oye, si viene dinero extra, pues mejor que mejor, ¿no? Digo yo.
Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿usted lo entiende? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues algo sí lo entendemos. Hombre, seguramente los podemitas no protestarían si el donativo de Amancio Ortega fuese para luchar contra el cambio climático, ¿verdad? Cambio para apuntalar la sanidad pública, que según ellos es la que les gusta, la que estamos manteniendo todos. También es que están hablando de la sanidad pública como si aquí la hubiesen inventado ellos, cuando la extensión de la sanidad pública, por un lado, primero la trajo en España Franco, por un lado, y por otro lado, oiga, es que lo estamos manteniendo usted y yo, que no votamos Podemos, al menos yo. ¿Usted vota a Podemos? Pues no, don Pedro, la verdad es que no. Lo estaba pensando, estaba en estas elecciones, lo estaba pensando muy seriamente. Isabel Serra, la verdad que me ha acabado de enamorar. Su brillante currículum profesional, una señora que ha trabajado, en cuanto acabó la carrera estaba ahí, como todos, la mayoría de los de mi generación, cajas, ¿no? Ganando 1.000 euros, trabajando duramente. Pues no, la señora Isabel Serra se metió en movimientos sociales, que no sé muy bien qué es esto, si se gana dinero o si no, movimientos sociales. Bueno, pero ya vemos por Pablo Iglesias y por Íñigo Errejón que trabajar no se trabaja mucho, pero ligar hay que ver cómo se liga en estos movimientos sociales, ¿Ah, sí? la verdad. Hombre, bueno, pero a mí eso me da igual y me puede parecer hasta bien, yo lo respaldo, me parece muy bien que liguen. Pero digo, vamos a cotizar, ¿no? Y luego nos gusta la sanidad pública y los servicios públicos, pero hay que cotizar, hay que doblar la espalda para tener servicios públicos. Es que eso de cotizar suena capitalista, ¿verdad? Capitalista, burgués y contrarrevolucionario. Efectivamente, los servicios públicos se mantienen gracias a lo que cotizan trabajadores y empresarios, ¿eh? No nos olvidemos de los empresarios. Y cuantos menos cotizantes haya, pues más difícil será sostener estos servicios públicos. La sanidad, la educación, los tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Por cierto, querido Javier, parece ser que Podemos quiere gobernar con Pedro Sánchez y el gobierno de Sánchez en funciones, creo que era el ministro de Fomento, ya ha dicho que está dispuesto a imponer un peaje a las autovías. Bueno, los de Podemos, los diputados de Podemos van a apoyar que este gobierno que habla de la brecha social, de la brecha, de la precariedad laboral y de la justicia social, pongan un peaje a las autovías. Vamos, o sea, privatizar la sanidad, aceptar donativos del multimillonario Amancio Ortega para la sanidad pública, no. Pero poner peajes a las autovías, sí. Escribía esta mañana con mucho acierto, como siempre, Carlos Esteban en eltorotv.com. Aprovecho para recordarles que en eltorotv.com tienen la mejor información y el mejor análisis todos los días. Ahí lo están viendo, eltorotv.com. Pues el señor Carlos Esteban, a propósito de este escándalo, increíble escándalo, suscitado por la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública española, que cómo puede ser que Iglesias esto le mueva escándalo, pero no el esquilmar, que le parece bien, esquilmar a los ciudadanos que tienen una nómina, el subir los impuestos les parece bien. O sea, todo el que está trabajando muy duro todos los días, que tiene una nómina, que ya, de verdad, está bastante acribillado de impuestos para que venga el señor Sánchez y su socio Iglesias, porque él subiría aún más los impuestos, eso sí les parece bien. Pero una donación desinteresada de 300 millones de euros le parece mal. Yo de verdad que no lo entiendo. No, es que no es la primera donación que hace Amancio Ortega. Ya ha dado otros cientos de millones de euros ganados con su esfuerzo, con sus propiedades, a los hospitales españoles. Bueno, Carlos Esteban, que vamos, es uno de los mejores analistas políticos y también sociales que se puede leer hoy día en España, por supuesto se lee en internet, no se lee en la prensa de papel. Además que todavía sigue ocupada con columnistas que ya empezaban en la transición a despuntar. Entonces, pues él señala que esto se debe en parte al odio que tiene la izquierda por un personaje que no encajan los estereotipos del multimillonario propio del Monopoly o de los tebeos de comunistas con los que se ilustraba a los pioneros en la Unión Soviética. Además, es que Amancio Ortega para mí provoca este odio en la izquierda por dos motivos. El primero es que ha levantado su empresa, una de las mayores empresas del mundo, una empresa que empieza a nacer en Galicia, de lo que tendrían que estar orgullosos todos los gallegos, cuando en Galicia han quebrado tantas otras empresas apoyadas, por cierto, por los políticos, como Pescanova y como las Cajas de Arroz. Bueno, pues
Amancio Ortega pone en marcha esta empresa y la convierte en el emporio que es, sin pagar peajes a los partidos políticos y a los sindicatos, sin llenar su consejo de administración de políticos y de las famosas puertas giratorias. ¿No va a ser esto lo que realmente moleste a la casta política? Hombre, yo creo que es uno de los dos factores. A Amancio Ortega no le gusta eso de las puertas giratorias, meter a los políticos que ya están de vuelta de todo en sus consejos de administración. Bueno, como digo, es uno de los dos factores. Y el segundo factor es que Amancio Ortega está muy lejos, como decía Carlos Esteban, del estereotipo del multimillonario que les gusta a estos para sublevar a las masas, para echar odio. Filántropo progre. Bueno, y no solo eso, sino que es un tipo que... Vamos a ver, el personaje que ellos odian, el multimillonario que ellos odian, pues es un tipo con... Hombre, no voy a decir con chistera, como los viejos dibujos, pero es alguien pues vinculado a los servicios financieros, alguien que se ha hecho millonario porque ya en parte venía de familia, tenía unos posibles que siempre vienen bien para empezar un negocio, mientras que Ortega es una persona que empezó a trabajar a los 14 años y con mucho ingenio, mucho esfuerzo, muchas horas, ha triunfado en lo suyo, ha dado empleo a muchísima gente, no deslocaliza empresas, pese a lo que digan aquí los podemitas, porque vamos, lo dijo el presidente del grupo, Pablo Isla, dice, bueno, es que el 2% del impuesto de sociedades que recauda el Estado español lo paga Inditex. Entonces, es que Amancio Ortega demuestra que es un mal ejemplo para los marqueses de Galapagar y para, por supuesto, la gente que va a aplaudir a los señores marqueses, que con el trabajo duro y con esfuerzo y con ingenio... Es que Amancio Ortega viene de abajo de verdad, de abajo de verdad. Pues que no solo sales de ahí abajo, de ser clase baja, sino que puedes llegar a lo más alto. Y eso desagrada mucho. Y además, oiga, es que si empezásemos a buscar tipos de multimillonarios a los que pudiese atacar la izquierda y que no ataca, pues tenemos a la familia Botín, tenemos a la familia Entre Canales, tenemos a la familia del Pino, servicios financieros y constructoras y demás, y asuntos de comisiones. Oiga, yo quiero recordar que Ferrovial, empresa cotizada en bolsa, ha sido condenada por el asunto del 3% por los tribunales catalanes. La familia Godó, que se hizo multimillonaria gracias a que pusieron la vanguardia española al servicio del aparato de propaganda del franquismo. Otro rico al que no ataca la izquierda, Jaume Roures. Sí, además por razones súper evidentes. Pero oiga, un rico de los de verdad. Ya nos gustaría a usted y a mí tener, pues no sé, la quinta parte de la fortuna de don Jaume. Seguramente. Usted con eso ya se arregla en la vida, ¿no, amigo Javier? Seguramente, y mis hijos también. Sí, pero fíjese que Jaume Roures hace un par de veranos recibió en su casa, su casita, su modesta casita, en una de ellas, recibió a Pablo Iglesias en una cena conspiratoria, pues unas semanas antes del referéndum del 1 de octubre. Claro, en cambio, ¿ha ido alguna vez a Pablo Iglesias a la casa de Amancio Ortega a hablar de no se sabe qué? Amancio Ortega no está afortunadamente en el meollo político, le está a crear empleo, le da trabajo a más de 170.000 personas. A ver si algunos toman nota, que dan lecciones de clase trabajadora, etcétera. Clases de clase trabajadora, valga la redundancia, sí puede dar el señor Amancio Ortega. Vamos a ver la reacción de Pablo Iglesias, indignadísimo con esa donación de más de 300 millones de euros. Nuestra candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha dicho que la sanidad pública no puede aceptar donaciones ni limosnas de Amancio Ortega. Y resulta que algunos que se autoproclaman liberales han reaccionado muy mal. Y yo he sentido rabia, porque mis hijos están vivos y sanos gracias a una unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital público. Y mi padre está vivo porque le hicieron un trasplante de riñón en un hospital público. Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega,
Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Traten con dignidad a sus trabajadores. 170.000 empleos está dando el señor Amancio Ortega. Estos que hablan tanto de los trabajadores, recordemos a Echenique, que no tenía de alta en la Seguridad Social a una señora que le cuidaba en su casa. Bueno, a mí es que me he indignado, casi no he podido contenerme, no le he dejado hablar, amigo Javier. Pero vamos a ver, si don Pablo Iglesias, señor de Galapagar, está convencido de que Amancio Ortega no trata con dignidad, a saber lo que será dignidad, a sus trabajadores, oiga, que lo denuncie en la magistratura de trabajo. Además, si el señor Pablo Iglesias no cree que el señor Amancio Ortega o la empresa Inditex pues viola la legislación española sobre higiene, seguridad en el trabajo, sobre medio ambiente, sobre condiciones laborales, que lo denuncie. Además, estaba gritando en su mitin no sé qué de limosnas. Bueno, vamos a ver, la limosna es algo que será sin esperar ninguna contraprestación a cambio de nada. Bueno, esto es una donación que se hace perfectamente legal y perfectamente ajustada a derecho. Oiga, también se ponía Pablo Iglesias como ejemplo, bueno, ponía a sus hijos y a su padre de lo bien que funciona la sanidad pública. Bueno, insisto, esta sanidad pública la funda el franquismo y luego sigue desarrollándose en democracia con distintos gobiernos. Por ejemplo, el caso de la unidad que atendió a sus hijos prematuros, qué curioso, ese hospital público depende de una comunidad... Gregorio Marañón. Eso es, pero depende de una comunidad autónoma, porque ya sabe que los servicios sanitarios se han transferido, lamentablemente, a la comunidad. De la comunidad de Madrid, que está gobernada desde hace, pues no sé, más de 20 años por el Partido Popular. O sea que si es gracias a... han sobrevivido sus hijos, es gracias a los impuestos que pagamos usted y yo y a la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid. O sea que es que aquí se habla de la sanidad pública como si tuviesen ellos, los podemitas, el monopolio de ella y supiesen gestionarla mejor de lo que le están haciendo los técnicos actuales. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo de sanidad pública que les gustaría? ¿El de Venezuela? ¿El de Cuba? Bueno, pues ahí en Venezuela y en Cuba es que los pacientes se tienen que llevar las sábanas, tienen que llevarse el agua, tienen que llevarse pues los mínimos para sobrevivir ahí. No creo que Pablo Iglesias desconozca el dato, pasa que lo omite de forma deliberada. Franco fue el que trajo la sanidad pública a España. El que la extendió, efectivamente. Hombre, había unos intentos legales desde principios de siglo de crear algo parecido, pero que claro, con la debilidad del Estado liberal que había en esa época, hombre, también con los sabotajes que hacían los socialistas y los anarquistas, las bombitas que ponían de vez en cuando, los atentados y asesinatos de presidentes del gobierno, las huelgas revolucionarias, también llamadas golpes de Estado, pues era muy difícil poner en marcha una sanidad pública. La sanidad pública extendida para todos los trabajadores y demás, pues se empieza a establecer como tal pues a partir de los años 50 y quien dirige esta extensión pues es un ministro falangista llamado José Antonio Girón de Velasco. ¿Qué le vamos a hacer, don Javier? Por mucho que le moleste al señor Pablo Iglesias y a su esposa. Esto sí es memoria histórica. Isabel Serra es la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. También mostraba su indignación por la donación de Amancio Ortega a través de las redes sociales. La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos, los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en 3 años. Añade Isabel Serra, las donaciones son una decisión personal, pero la sanidad es un derecho que debe garantizarse todos los días, que no puede depender de la caridad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios. Lo que está en juego es la salud y la vida. Esta señora Isabel Serra, que habla tanto de sanidad pública, derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿sabe usted cuánto ha cotizado, don Pedro? Pues no lo sé. ¿Sabe cuánto ha aportado esta señora a los derechos sociales en España? A ver, ¿lo sabe usted? No, yo no lo sé. Cero. Cero patatero. No sabe lo que es una nómina la señora Isabel Serra. No sabe lo que es una nómina, pero da lecciones. Vamos a repasar su currículum, que no nos lo hemos inventado, sino que hemos acudido a la página de Podemos a ver el currículum de esta señora. Procede usted, don Pedro, lea. Pues me he dejado las gafas, amigo Javier, así pues que tiene usted que leer. Soy madrileña y en los últimos años he vivido en el barrio de Lavapiés.
Esto es como un trabajo. Vivir en Lavapiés ya es un trabajo. Bueno, eso es un acto de activismo. Estudié la carrera de filosofía, bien, estudiar está muy bien, y actualmente curso un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Complutense, bien. Desde 2007, agárrese a la silla, he venido participando activamente en diversos movimientos sociales y colectivos. El movimiento contra el Plan Bolonia, Juventud sin Futuro, el 15M, el movimiento feminista, anticapitalistas. Hace ahora un año firmé junto con otros compañeros y compañeras el manifiesto Mover Ficha, que desembocó en este proyecto que aglutina las ilusiones de millones de personas. No solo movimos fichas, sino que cambiamos el tablero. Durante estos meses he participado en el Círculo de Feminismos y en varias comisiones de Podemos, Comunidad de Madrid. De verdad me entra la risa. Me ha gustado lo de ser miembro de Juventud sin Futuro, como también el de la Coca-Cola, ¿cómo se llamaba? Ramón Espinar. Ramón Espinar. Que especulaba con pisos de protección oficial, que papá tenía la tarjeta Black. Así que son entrañables. Pues la clase obrera, pero vamos, pero esto de manual. Pero ¿cómo se llama? Se han atrevido a llamarse Juventud sin Futuro. Juventud sin Futuro, en todo caso, la suya, amigo Javier. ¿Ah, sí? Yo no. Muchas gracias. Porque usted sí que trabaja. Usted no está en círculos, ¿no? No. Ni en el cuerno de la patata y demás. Bueno, pero claro, es que ¿qué Juventud sin Futuro son ellos? Y ya están todos colocados. Se han colocado y a muy buen precio. Estupendamente. Se han colocado como tanto periodista de 25 a 28 años al que le pilló la muerte de Franco. Porque, claro, con la renovación política, periodística, opinativa, editorial y demás, pues se eliminaron a docenas de periodistas que llevaban muchos años, que estaban ya mayorcitos, que no iban a reconvertirse, y había que lavarle la cara a los medios de comunicación, a los periódicos, y entonces, pues los Juan Luis Cebrián, 29 años, director del País. Esa bicoca no la vamos a volver a ver ni usted ni yo en la vida, y demás, puede que no se vuelva a dar en 100 años. Don Pedro, ahora que estamos en la Feria Taurina de San Isidro, vamos a cambiar de tercio. El Cristo de Medinaceli, que tiene una historia muy bonita. Firma usted un artículo en Libertad Digital, si no recuerdo mal. Así es. Y a mí, la verdad, que me ha impactado muchísimo. No conocía yo esta historia tan bonita del Cristo de Medinaceli, que ha estado fuera de España algún tiempo. Ha estado fuera de España, bueno, que se construyó, se talló en Sevilla, en su ciudad, parece ser que de manos desconocidas, no se sabe. Hay muchas tallas anónimas en Sevilla, en la Semana Santa. Y entonces era para que se llevase a una ciudad marroquí que estaba en ese momento ocupada por los españoles, y que para que los soldados pudiesen rezar ante la imagen y se pudiesen celebrar pues oficios religiosos. Cuando la ciudad en el siglo XVII la toma el sultán de Marruecos, la imagen queda ahí, es profanada por los musulmanes, hasta que los trinitarios la recuperan pagando un dinero, la rescatan y la traen a Madrid. Se guarda en un templo que es donde se encuentra ahora, no el templo, sino el local, un local vinculado al duque de Medinaceli, por eso se le empieza a llamar Cristo de Medinaceli, y entonces, bueno, pasa diversas desgracias, pues la invasión francesa, la maldita invasión francesa. Poco se ha hablado, porque hay mucho... de la destrucción que hacen los franceses. Mucho liberal español, las luces que nos trajeron los franceses, y nosotros rechazamos las luces y el progreso que el gabacho nos traía en 1808. Y poco se ha hablado del robo y del expolio del patrimonio español a manos de las tropas del señor Napoleón. Pero no solo por los liberales, algunos liberales, no todos. Algunos. Pero sí, y también añada por muchísimos progresistas, como yo me acuerdo José Antonio Laborodeta, que decía que qué tontos sus paisanos zaragozanos que se opusieron al francés que nos traía la Ilustración y nos iba a liberar de los Borbones, que por culpa de su testadurez así quedó Zaragoza destrozada. Bueno, aquí hay gente que siempre va con las ganas de ser esclavo de alguien. Bueno, no, los franceses destrozaron de una cosa, vamos, no sé, es el mayor destrozo que ha habido en España y en gran parte de Europa. Eso que ha visto usted en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, de alemanes saqueando los museos, eso quien primero lo empezaron a hacer fueron las tropas de Napoleón. Habla usted que, ha dicho don Pedro, que hay quienes parece querer estar siempre siendo lacayos o esclavos de otros. Sí. Es que Dostoyevsky tiene una frase en Los demonios, creo que es en Los demonios, dice algo así como: el liberal ruso parece
querer servir y limpiar los zapatos a alguien constantemente. Algo así dice sobre el liberal ruso el señor Dostoyevsky. Bueno, a mí me gusta esa expresión que se ha puesto en circulación en estas últimas semanas de los cosmopaletos. Cosmopaletos. Y a esto les viene como anillo al dedo. Pero bueno, hemos dejado el Cristo de Medinaceli. Vamos a Medinaceli. Con la desamortización de Mendizábal, y además, bueno, se pudo poner en marcha otra vez la iglesia con el convento actual, y empezaron también enseguida las devociones al Cristo de Medinaceli, sobre todo el besapiés el primer viernes de marzo, al que en algunas ocasiones parece ser que ha asistido 500.000 personas. A ver qué partido político reúne a tanta gente para uno de sus mítines. O sea, ¿cuánta gente puede ir a escuchar a Pablo Iglesias? Yo creo que la milésima parte de esos 500.000. Bueno, pues llega los años 30, llega la República, traída también por la voluntad popular y la cobardía de Alfonso XIII y de todos los monárquicos. Y en el año 36, a poco del pucherazo de las elecciones de febrero, que trajeron lamentablemente al Frente Popular, pues en marzo del 36 hubo un intento por parte de defensores de la cultura de asaltar la iglesia y quemar lo que hubiese dentro, como ya estaba pasando en España desde hacía semanas. Y empezó a pasar desde mayo del 31. Por fortuna los vecinos y los devotos pudieron pararlo, pero cuando estalla el alzamiento nacional, la guerra civil, tal, los sacerdotes se dan cuenta de que el Cristo puede sufrir la misma suerte que estaban sufriendo docenas de iglesias en Madrid, y lo que hacen es embalarlo y ocultarlo en el sótano. Entonces, en el convento, ahí en la iglesia de Medinaceli, se establece un batallón, el batallón Margarita Nelken, como digo en el artículo, diputada socialista, que votó en contra de la concesión del voto a las mujeres. Durante la Segunda República. Aquí, memoria histórica para todos y todas. Y creo que en enero del 37, durante el invierno, que debió de ser frío, pues los del batallón iban buscando qué quemar para calentarse, registraron más a fondo el convento y se encontraron con el Cristo de Medinaceli. Por fortuna el jefe del batallón no fue tan bestia como para quemarlo, a diferencia de lo que hacían muchos de sus compañeros. Y entonces se entregó a una junta de protección del patrimonio histórico-artístico que había montado el gobierno del Frente Popular para salvar algo, quedar bien ante los poderes extranjeros. Y el Cristo pues empezó un peregrinaje, primero a Valencia, después de Valencia a Barcelona, y de Barcelona, de Cataluña, salió a Francia y luego acabó en Suiza. De estas salidas tan misteriosas, no muy aclaradas, de gran parte de los cuadros del Museo del Prado y de otras muchísimas obras artísticas, que, oiga, don Javier, ¿para qué las sacaban de España si tenían aquí al lado la cámara acorazada del Banco de España? Que además había quedado vacía porque luego también se lo habían llevado. Es una buena pregunta, don Pedro, para la que yo no tengo respuesta. Hay quien dice que era para venderlo, vender todo este patrimonio artístico y seguir forrándose los bolsillos, como vivieron cómodamente pues Juan Negrín y D'Alessio Prieto, y socialistas, por cierto, y tantos otros escapados de España por la República. Bueno, pues por fortuna el Cristo apareció en Suiza. Estaba en el Palacio de las Naciones, de la sede de la Liga de Naciones. Ahí el gobierno español planteó la recuperación del gobierno español de Franco, que ya había sido reconocido a finales de febrero por casi todas las potencias importantes. Y entonces, a partir del 1 de abril, pues como único gobierno de España. Entonces, el gobierno franquista planteó la recuperación y devolución de este patrimonio, tanto el que había ido a Francia, también el dinero que se habían llevado pues los del PNV a Gran Bretaña, y en el caso de la Liga de Naciones, pues lo que ahí se había depositado. Se consiguió sin ningún problema y volvió el Cristo unos días antes, a finales de abril, principios de mayo, y a tiempo para ser devuelto a su lugar en la víspera del día de San Isidro de 1939. Otra curiosidad, antes de que me corte, amigo Javier, es que otra de las obras de arte que también sacaron de arte religioso fue la Virgen de Covadonga. Anda. Que también, usted me preguntará, ¿para qué te llevas la Virgen de Covadonga si no crees en ella? Pues sí, muy buena pregunta. Don Pedro, muchísimas gracias por traernos esta interesante y desconocida historia sobre el Cristo de Medinaceli.
Nos vamos a ir a la publicidad a la vuelta, el escritor David Felipe Arranz. No se lo pierdan. 7:20 de la tarde, don David Felipe Arranz, periodista y escritor, muy bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Aquí, ¿usted de los que da la mano? Hombre, como Dios manda aquí, como buen castellano, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ¿de qué hablamos? De lo que usted quiera. Tome usted las riendas, tome usted las riendas. Y vamos a hablar de lo que está pasando, ¿no? En la campaña, en las elecciones, en estas cosas. Anoche se produjo ese debate en Telemadrid, la televisión pública de todos los madrileños. No asistía Íñigo Rejón, por el mismo motivo por el que Vox no asistió a Televisión Española, un partido nuevo, en este caso la candidatura, las siglas de Más Madrid, no tienen ningún, en fin, a mí sí representación. Me recuerda a Más Madera, de Groucho Marx. Igual que dije con Vox, me pareció una estupidez, creo que ayer tendría que haber estado Rejón, porque es evidente que va a sacar un resultado, o sea, va a representar a muchos madrileños y creo que la ley electoral está totalmente obsoleta, David. Y además, como tantas otras cosas, lo de no puede usted publicar encuestas hasta 5 días antes como tarde. Eso hay que cambiarlo, igual que hay que cambiar, como sucede en otros países y en otras televisiones, que realmente partidos políticos que sí tienen una representación en las encuestas, aunque no hayan tenido representación parlamentaria ni en el Senado, tienen derecho a un debate público, en una televisión pública. Y eso es un arcaísmo como tantas otras cosas arcaicas que hay en cuanto a la ley de partidos en este país, que es terrorífica. Por ejemplo, eso de que el propio partido elige al líder dentro de su escalafón, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, el líder en territorio que ha hecho una buena gestión en su autonomía, en su pequeño estado, y va subiendo de nivel. Eso aquí es inédito, o sea, aquí el liderazgo se produce por las confluencias internas de los partidos y de los tejemanejes oscuros, y eso está muy mal, eso hay que cambiarlo. Un candidato tendría que ser candidato porque ha vencido en su tierra, porque ha sido un ejemplo en gestión del vecino, de las necesidades cotidianas, y entonces ya que ha hecho esos ejercicios, será buen presidente del gobierno. Porque claro, cuando no se ha demostrado que se ha hecho eso antes, ¿cómo das esa confianza? Venía yo ahora hablando con un taxista y me decía, pues que nadie sabe qué va a pasar. Y luego está el que se haya hecho coincidir las elecciones europeas con las autonómicas y los ayuntamientos y las locales. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene un cacao. O sea, ¿qué tiene que ver Europa con lo que pasa en su comunidad autónoma? Se van a leer todos los programas de los candidatos al Parlamento Europeo, las decisiones que se van a tomar en geopolítica con lo que pasa de Murcia, en Andalucía, en Valencia. O sea, ese día, fijaos, sería el día de máxima responsabilidad de un ciudadano español. Pero claro, tú preguntas, Javi, y te dicen, pues yo qué sé, pues al mismo, pues no sé qué. O sea, no hay en realidad, yo creo, un voto reflexivo ni lectura de los programas. No, bueno, nunca lo ha habido. Pero quizá en este momento yo creo de nuestra democracia sí que se pediría un voto responsable. O sea, no lo que hacen muchos políticos, es decir, vaya usted a votar. No. Léase los programas, reflexione su voto y sobre todo políticas educativas, que lo hemos dicho siempre en tu programa, la educación, la cultura, el conocimiento, el refuerzo de los valores que tiene que tener una sociedad, que no esté desestructurada éticamente, que no sea manipulable, el conocimiento profundo de cómo funciona una sociedad, de cuál es la herencia cultural de esa sociedad y cuál es lo mejor mirando incluso a Europa, mirando al mundo, etc. Eso es lo importante, no el populismo, no los ataques, la confrontación del y tú más, las anécdotas y chascarrillos que se lanzan unos a otros, que da vergüenza. La política de Twitter. Don David, ¿usted en qué medida cree que influye, si es que influye en alguna medida, un debate en televisión? Por ejemplo, el que ayer libraron en Telemadrid Ignacia Guado de Ciudadanos, Díaz Ayuso del PP, Ángel Gabilondo del PSOE, Isabel Serra, la que no ha doblado la espalda en su vida, de Unidas Podemos, y Rocío Monasterio de Vox. Es que es tremendo lo de esa señora, dando lecciones de la sanidad pública. ¿De dónde se cree usted, señora Isabel Serra, que se paga la sanidad pública? De la gente que tiene una nómina, de gente que no es como usted, que terminó la carrera y se dedicó a los movimientos sociales, al pilla-pilla y a la mamandurria,
que es a lo que se dedica uno en los movimientos sociales, a no hacer nada y a no aportar un solo euro a la caja común de los españoles. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, que sí que influye. No sé hasta qué punto, qué grado, pero en el caso de la Comunidad de Madrid hacía falta este debate porque las gestiones, los programas, el tono del líder no es tan conocido como el del secretario general de un partido, el candidato de un partido, que es casi una posición de omnipresencia abrumadora, ¿no? Pero yo creo que hacía falta porque efectivamente es un circo romano donde se miden las fuerzas, los argumentos y los programas. A mí me parece muy bien. Sí, a mí también. Yo apoyo que haya debate televisado. Que haya debate y además tendría que haber en todas las autonómicas. Tendría que ser obligatorio. Para que se midan las fuerzas y se... Uy, se ha caído. Ahora medimos las fuerzas mientras el señor David Felipe Arranz con el aspaviento se ha enfadado tanto que se ha soltado, de un manotazo ha soltado el micro. Ahora. Para que se midan las fuerzas y bueno, pues el votante sepa qué tiene en el cerebro este personaje, porque los políticos son grandes jugadores de póker y en la distancia corta, en ese juego del pilla-pilla que tienen los candidatos en la arena del debate público, con esa tensión del minutaje de un programa de televisión en directo, yo creo que es fundamental que se mida perfectamente qué es lo que piensa cada uno, y ahí es donde afloran, sin esos discursitos escritos, esos trainers que tienen por detrás, que pagamos todos, que tiene cada uno 4 o 5, que le va haciendo todo, es como entrenadores personales. Parece ¿te acuerdas de los otros debates? El combate de boxeo en el de second round, entonces tocaban el timbre y subían con la toalla a enjugar el sudor del púgil y luego volvían, ¿no? Y se comentaba hasta qué es lo que estaban diciendo al oído a sus candidatos los asesores. Ese juego hace falta y sobre todo hace falta verlos en caliente, con sus contendientes y midiendo fuerzas. Efectivamente, lo que acabas de decir, tienes toda la razón, es decir, en el debate de ayer se midieron fuerzas y ahí está el talante, por ejemplo, de un Ángel Gabilondo que está fajado en los debates y que tiene ese aplomo y que es profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, que no tiene nada que ver, pues lo que has dicho antes, con Serra. David, ¿qué puede pasarle por la cabeza a un señor como Ángel Gabilondo, que es profesor universitario, que es un señor que ha leído... Y libros estupendos tiene, además. Que es un señor que ha leído. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando al final sabe que si él va a ser presidente es por pactar con alguien como Isabel Serra, que no ha pegado un palo al agua en su vida, que encima se arroga la capacidad de hablar en nombre de los obreros, de los trabajadores, y que no sabe lo que gana un euro? Pues fíjate, yo creo que Gabilondo, que es un hombre de mucho temple, es un hombre que ha bregado en otras presidenciales con labores de ministro, yo creo que incluso puede pensar desde su punto de vista de profesor hacia la alumna, claro. Hija mía, lo que te queda por aprender. El problema está en que, en caso de que ganen, ¿no?, tiene que pactar ese gobierno, ¿no?, con Podemos en este caso. Pero lo cierto es que es la parte más débil, según las encuestas, ¿no?, que aparecen en los diarios de hoy de estas elecciones. Es decir, la demarcación, la agrupación de Serra no es precisamente una de las más fortalecidas, porque el disparo en la línea de flotación que le ha hecho el tándem Carmena Errejón... Vamos a ver esa encuesta del diario La Información, a ver si podemos recuperarla, Raquel. Sigue, David, con tu argumento. El disparo que le ha hecho en la línea de flotación Errejón Carmena con ese matrimonio, ese maridaje, la información, pues le ha hecho mucho daño, efectivamente, al partido de Pablo Iglesias, porque de hecho el problema que ha tenido Podemos es que han predicado y no han dado trigo. El problema que tienen es que predican una cosa y hacen otra, y eso yo creo que a la gente no le gusta. Esta encuesta de lainformación.com. Sí, ahí lo tenéis. La formación de Isabel Serra, menos escaños que la de Errejón. Menos escaños que la de Errejón, si es que se les está comiendo. O sea, yo creo que la alianza ahí, ver que a Errejón siempre se le ha visto... En esta encuesta, perdón, David, si sumamos PP más Ciudadanos más Vox, nos daría mayoría absoluta, que están 67 escaños en la Asamblea de Madrid. Es decir, que PSOE 38 más 14 más Madrid más 11 Unidas Podemos no da mayoría absoluta. Se caerían cerca. Es que si tú te vas a los datos de las últimas generales, en la Comunidad de Madrid, la suma de votantes en términos absolutos, Ciudadanos, PP más Vox,
son entre 160.000 y 170.000 votos más que las fuerzas de la izquierda. Sí, lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, Ignacio Aguado, ¿no? Es un candidato enigma, porque Aguado no se significa precisamente por su brillantez discursiva, ni por tener una ideas fuerza, claras, ni por su liderazgo. No. Pero debe ser sello de la casa, ¿no? Sí, bueno, salvo. Hay excepciones como Arrimadas. Salvo Inés Arrimadas. Sí. Que es, O como Girauta. tú bien sabes, que es una de mis favoritas, de mis políticas del siglo XXI para mí, la labor que ha hecho Inés Arrimadas en solitario en Cataluña, frenando el avance INDEP, las hordas INDEPes, a mí me parece espectacular, ¿no? Y por eso ahora es especialmente indignante, o es una lástima, ver cómo Arrimadas va a venir al Congreso de los Diputados a ser una más. Y ayer era la estrella. Bueno, es que ganó. Bueno, fue la fuerza más votada, fue la fuerza más en votada. diciembre del 17, en esas autonómicas en Cataluña. Pero además, más allá de los escaños, David, lo que representaba su discurso, cómo frenaba a Puigdemont y ahora a Torra, cómo los ponía contra la pared, Sí, y además, contra sus contradicciones. Además, con una cosa, fíjate, que quizá el exceso de hormonas de los macho men, como yo los he llamado, que lo vimos en el debate tanto de Televisión Española como en Antena 3, el machomenismo no tiene nada que ver con ese discurso elegante, razonado, pausado pero contundente de Inés Arrimadas. Es decir, puede demostrar que sin testosterona puede batir argumentalmente al adversario, ¿no? Don David Felipe Arranz, me quedo sin tiempo, sí. pero el próximo día, de verdad, nos hablas de esta novela Recuerdos del Futuro. Ven, el próximo día, venga. ¿Vale? Vale. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Miriam Olivas nos va a traer dos asuntos muy interesantes sobre eutanasia y cuidados paliativos. Miriam Olivas, España baja en el puesto de cuidados paliativos. Así es, Javi. España está a la cola de Europa en cuanto a cuidados paliativos, pero vamos a ver las cifras porque son bastante reveladoras. España cuenta con 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, una cifra muy baja porque la recomendación de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos aconseja 2 servicios por cada 100.000 habitantes. Como vemos también en esos datos, está en el puesto 31 de los 51 países estudiados con respecto a estos cuidados paliativos de Europa, cuenta con 260 servicios especializados, está en el 7º puesto con respecto a esto, por encima de él están países como Alemania, Gran Bretaña o Francia, y de las 228.000 personas que mueren, 80.000 de ellas son sin cuidados paliativos. Como vemos, unas cifras que dejan bastante claro cómo hay falta de servicios paliativos, de cuidados paliativos para gente que lo necesita, sobre todo al final de su vida, para que puedan vivir con cierta paz y tranquilidad. Y hablando de esto, Javi, como no tenemos que hablar de un tema que se ha abierto en Francia, un tema sobre la eutanasia, ha reabierto el debate, el asunto de Vicente Lambert, donde hoy mismo ha anunciado, ahí lo tenemos, los padres de Vicente Lambert piden a Macron que impida a los médicos que le dejen morir. El hospital de Reims, sin éxito. Sin éxito, exactamente, ha anunciado que lo va a desconectar, que ya está en el proceso de desconexión, y como decimos, ha abierto un debate en Francia, pero también en su familia, como podemos ver en ese titular, porque sus padres tenían la idea de mantenerlo, de seguir manteniéndolo con vida. El sábado pasado escribieron a Emmanuel Macron, han agotado todos los recursos judiciales para poder mantenerlo con vida, pero no lo han conseguido. Aún así dicen que irán al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, aunque este ya dijo el pasado 5 de junio que fallaba a favor de que desconectar al Vicente Lambert. Pues muchísimas gracias, Miriam Olivas, por resumir también estos dos asuntos. Nos vamos, les dejamos con unas imágenes muy bonitas. Ayer en la Plaza de España de Sevilla, la jura de bandera civil en la capital de Andalucía. Volvemos mañana a las 6. Hasta mañana. Dejaba un pequeño vídeo, ¿viste? Vámonos. Sí, voy. Uno más.